Querido Padre Dios, te doy gracias. En esta hora te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad y tu amor, y porque tú extiendes, Señor, tu brazo de salvación para con la humanidad. Hoy, mi Dios, quieres hablar a nuestro corazón, y te pido que de lo alto, Señor, descienda una unción, Padre, que llene nuestros corazones de ti y que pudra el yugo que aún permanece en nuestros corazones. Se ha quitado, Señor, ese yugo que subyuga nuestro ser, Señor, a lo no correcto. Espíritu de Dios, vivifícate en nuestros sentidos espirituales para que podamos entender la verdad. Y no como dice, de oídas te había oído, dice Joel. O sea que no había puesto atención, Señor, a lo que se hablaba de ti. Pero cuando Él decidió abrir el entendimiento, dice que se abrieron sus ojos. Y dice, y ahora mis ojos te ven. Me aborrezco, dice. O sea, en un momento Él sintió eso que Él era, mi Dios, delante de tu presencia. Y fue cuando te conoció. Así nosotros te queremos conocer, Padre. Queremos conocerte a través de tu Hijo y a través de la transformación de tu Santo Espíritu para poder, mi Dios, hacer las cosas como tú mandas. Vivifícate, mi Rey, que la gloria tuya sea manifiesta, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Mi Dios es bueno. Amén todo el tiempo y su justicia permanece para siempre. Y Él nos está hablando día tras día. Mi Señor se revela a nosotros a través de su palabra. O sea, ¿cuál es la manera en que usted puede conocer a Dios? ¿Cuál es la manera en que Él puede reflejarse a su vida si no es a través de una relación íntima de comunión con su palabra y con Él mismo? Y hoy vamos a hablar algo acerca del ministerio del Espíritu, hablando del Espíritu suyo, mi espíritu, con el Espíritu de Dios, que necesita de una transformación, de un arrepentimiento genuino para estos tiempos. Y quizás usted o yo me pueda preguntar cuando nos dicen de esa manera, ¿y cómo cree usted que yo no creo en Dios? ¿Cómo sabe usted? Usted no conoce mi vida, podría decirme usted o podría decirle yo a usted. Pero la palabra nos muestra realmente quiénes somos y dónde estamos. Entonces, el Señor ha estado hablando de los tiempos que estamos viviendo y que Él en este momento ha tomado a los suyos en una relación personal e íntima. Porque Él le va a hablar a usted muy personalmente. No tiene que ser su esposo, no tiene que ser alguien que le venga a decir, mira, tú no estás haciendo esto, sino que Dios mismo nos habla a nosotros y nos dice cuáles son nuestras áreas que debemos de cambiar cuando empezamos a caminar con Él. Porque cuando caminamos con Él empezamos a ver su pureza, empezamos a ver su santidad y empezamos a vernos nosotros. Y entonces nos encontramos en una situación en que lo vemos a Él, alto y sublime, maravilloso, y empezamos a ver nuestra condición como Él, siendo un Dios tan grande, ha tenido misericordia de mí, como un Dios tan hermoso, tan santo, pudo fijar sus ojos en mi vida, pero así es Dios, es un Dios de amor. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios capítulo 3 y nos habla acerca de ministros del nuevo pacto. Y ese pacto es que a través de Jesucristo. La última vez les hablé acerca de una exministra judía que había dicho que Moisés se había equivocado llevando a su pueblo, no a un pueblo donde existe petróleo, no a una nación donde hay riqueza, sino que lo llevó a otro lado. Entonces que Moisés se había equivocado, pero Moisés fue guiado por Dios. Les dije por la columna de fuego, por la nube. O sea que era Dios mismo guiando a su pueblo. Y si Dios los hubiera establecido en un lugar de esa naturaleza, entonces no habría necesidad de que Israel volviera a su nación, a poseer la tierra prometida. Entonces Dios nunca se equivoca en nuestra manera de guiarnos, de tratarnos. Quizás usted puede decir, ¿por qué paso tanta dificultad en mi vida? ¿Por qué me cuesta esto, aquello?
¿Por qué Dios no de una vez me lleva al lugar de la bendición? Porque Dios está interesado en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. A Él le interesa que usted goce de bendiciones, porque eso no excluye, sino que está incluido en el paquete de la salvación. Entonces Dios de lo que más está interesado es de que nuestro corazón pueda ser limpiado, pueda ser purificado, para que podamos vivir vidas santas, para que en aquel día que Él aparezca en las nubes, nosotros seamos levantados y no encuentre mancha ni tacha alguna en nosotros. Entonces, día tras día, Él viene limpiando nuestro corazón. ¿Y cómo lo limpia? A través de las dificultades, a través de lo que tenemos en el camino. Y a veces nos quejamos, pero Dios está haciendo una limpieza en usted y en mí. A veces se repiten las cosas porque no logramos entender por qué razones pasamos por ciertas situaciones en la vida. Y es debido a que Dios no quiere que usted se pierda. Él le puede dar el oro que usted quiere, Él le puede dar la casa que usted quiere, Él le puede dar el carro que usted quiere, Él le puede dar las riquezas que usted quiere. Pero su alma se perdería, y por eso dice la palabra, ¿de qué le sirviere al hombre ganar todo el oro del mundo si perdiere su alma? Yo pudiera obtener todo el oro del mundo, pero si perdiere mi alma, ¿de qué me sirve ese oro? Entonces Dios está trabajando con su iglesia muy de cerca sobre su corazón, porque Él quiere que pueda uno ser salvo a través de Él. Él le puede dar todas esas riquezas y quizás se las vaya a dar. Y usted no puede decir, como dijo alguien hoy, yo no le digo a Dios que me dé riquezas abundantes, sino que me ayude a poder. Yo le digo, no podemos evitarle a Dios. Si Dios quiere bendecirlo, deje que lo bendiga. Es Él el que quiere bendecirnos. No pongamos límites, pero lo que sí tenemos que hacer es acercarnos a Él día tras día y buscarle a Él hasta que nuestro ser completo se haga uno con Él. Entonces, les digo de que esta exministra judía decía eso, que se había equivocado Moisés, porque llevó a su pueblo a una tierra donde no hay riqueza, pero verdaderamente las riquezas que usted y yo necesitamos son las riquezas espirituales, las riquezas eternas, no las temporales, sino las eternas. Y dice, le voy a leer aquí sobre un joven judío, y creo que se lo leí la otra vez. Este joven judío se cuestionaba, porque ustedes todos sabemos de que Israel es el pueblo elegido de Dios desde el principio, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Y por tanto lo rechazó, nos dio a nosotros el regalo de la admisión al reino de Dios. Porque usted y yo no contábamos, porque dice que Él escogió a Israel como pueblo escogido. Dice que son la niña de sus ojos, son el tesoro para Él. Y claro, dice ahí en Deuteronomio 8, no porque sean los mejores, haya escogido ese pueblo. No, porque a Él le plació. Porque al final dice Él no eran nada. Pero a Él le impactó y quiso escogerlos a ellos. Entonces no sabemos cuál es el pueblo elegido de Dios. Cuál es la nación elegida de Dios, y es Israel. Quizás en este momento ellos no estén en el sentir suyo, porque estamos en el momento, en el tiempo, les he dicho, de la semana 69 o del año 69, como usted lo quiera llamar. Estamos a punto de que entre la semana 70 que habla Jeremías, que se cumplió en el pueblo de Israel, pero en el ámbito espiritual aún no se ha cumplido esa semana 70, porque la semana 70 implica que Israel regresa a su nación, o regresa, o sea que se establece ya como una nación santa, y eso lo habla Apocalipsis, cuando se haya efectuado el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces establecerá su pueblo. Entonces el pueblo de Israel regresará y se establecerá para siempre. Y dice que ya no vendrán las naciones contra él. Entonces, pero Dios lo ha elegido, pero en este momento, cuando ocurra esa semana 70, es el momento en que Jesucristo
dice venga, su segunda venida no es cuando Él venga por la iglesia, sino que Él solo dice que en las nubes aparecerá. Y los que estén muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estamos seremos levantados juntamente con esos muertos en Él, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos llevará a las moradas eternas, a su iglesia. Ese es el periodo de la semana 69 que implica a la iglesia, y la iglesia implica conocer a Jesús. Y dice, nadie viene al Padre si no es por Jesús. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida, es el que nos traslada hacia el Padre. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otro puente que nos acerque a Dios Padre si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el periodo que estamos viviendo ahora, el periodo de ¿qué? En que si usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, no a la ligera, porque nosotros tendemos a guiarnos por nuestras emociones, sino cuando nosotros nos invitan a aceptar a Dios, no es simplemente pasar así ligeramente, sino que es que haya una convicción en nuestro corazón y que verdaderamente el Espíritu Santo redarguya nuestro ser interior y sintamos la necesidad de Él. Entonces habrá un arrepentimiento genuino que habla ahí en Hechos cuando dice, arrepentíos y convertíos. O sea que hay que arrepentirse, reconocer que somos pecadores, pero tiene que haber una conversión de nuestro ser al ser de Él en nosotros. Entonces dice, arrepentíos y convertíos para que desciendan tiempos de refrigerio a vuestra alma. Cuando nosotros nos arrepentimos reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo redarguye nuestro ser interior y reconocemos que necesitamos de Él. Entonces nos acercamos a Él y le suplicamos perdón. Y Él es un Dios amoroso y nos va a dar su salvación. Pero Dios quiere una conversión. No solo un arrepentimiento, sino que también nos convirtamos. De aquella naturaleza pecaminosa se convierte en una naturaleza divina, en una naturaleza espiritual, en donde haya una relación con Él. Entonces, ¿qué sucede con esto? De que el pueblo de Israel, Dios lo eligió, mas sin embargo lo rechazó. Pero usted y yo que lo hemos recibido sin haberlo visto, tenemos mayor galardón, porque sin haber sido visto, nosotros hemos creído en Él. Ese es el ministerio de la fe. Ese es el ministerio de la justificación. Ese es el ministerio del Espíritu nuestro con el Espíritu de Él, de un cambio total de nuestras vidas. Entonces estamos en la semana 69, el tiempo de la iglesia, a punto de culminar. Y es cuando Dios decide tener una relación hoy muy personal a través de su iglesia y de su palabra, y de su Espíritu con nosotros para que seamos renovados y transformados a su misma gloria. Entonces, este joven judío, reconociendo que todos dicen que es el pueblo elegido, él se ponía a pensar y decía, si es como vosotros decís, si es como todo el mundo dice, que Israel es el pueblo elegido de Dios, ¿por qué razón no interviene Él hoy a favor nuestro? Porque Israel ha pasado momentos difíciles. Israel está disperso. Esta es su tercera dispensación. Él regresó de la primera, regresó de la segunda, pero en esta no ha regresado, porque no ha regresado su corazón genuinamente a Cristo. Entonces Él dice, ¿cómo es que vosotros decís que nosotros somos el pueblo elegido de Dios? Y entonces, ¿por qué Él no interviene a favor nuestro? Ustedes saben de la guerra que está ahorita entre ellos y Ghana y todos estos conflictos que ha venido a Israel, que los ha hecho que salgan de su lugar. ¿Por qué es esto? ¿A qué es debido esto? Que es su pueblo elegido, pero que no ven la intervención o la mano poderosa de Dios en sus vidas, porque cuando vino Jesús,
dice que Jesús vino, primero se mostró a ellos, pero ellos esperaban un rey con palacio, un rey con vestiduras, que los ayudara políticamente, pero cuando vieron a Jesús, porque Jesús dice que Él vino a servir, cuando lo vieron de la forma en que lo vieron, lo rechazaron, no lo aceptaron, porque ellos querían ver lo que los ojos naturales quieren ver, a un rey bien vestido con su corona, con su linaje, con su todo, pero como no lo vieron, lo rechazaron. Entonces dice que Jesús habla en el 24, en Mateo 24, acerca, cuando estaba en el monte de los olivos, hablaron del templo, donde Él se apartaba del templo, o sea que Él ya no iba a estar más en ese templo hecho de manos, un palacio hermoso que habían hecho, que dice que ese fue el que reconstruyeron Esdras y Zorobabel, y que Herodes dice que lo volvió a reconstruir o a redecorar. Era una hermosura, pero Jesús dijo que dio la espalda y se fue. Y sus discípulos le decían que volteara a ver los lugares del templo. Pero Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. O sea que ese templo iba a ser destruido, el templo literal. Pero el templo físico o el templo espiritual es su corazón y es mi corazón hoy, el cual Dios quiere limpiarnos. Entonces este joven decía, entonces si Él está a favor nuestro, ¿por qué razón no vemos sus bendiciones? ¿Cuántos de nosotros no decimos esto? Y en determinado momento le dice el pastor que le escuchaba, dice, un pastor que le escuchaba le contestó, porque en este momento vosotros no estáis con Dios. Hasta que os arrepintáis, Él no los tratará como su pueblo elegido. Porque hasta hoy ellos no se han arrepentido de haber desechado a Jesús. Posiblemente así esté en nuestra vida. Que hasta hoy no tengamos un arrepentimiento genuino. De hecho, usted va a pasar dificultades en la tierra. Porque usted necesita ser moldeado, yo necesito ser moldeada. Hasta llegar a la misma semejanza de Dios. Y eso no lo tolera nuestro ser humano. Pero ellos quieren ver el favor de Dios y de hecho tienen el favor de Dios. Pero no han vuelto su corazón a Dios. Entonces dice que le dijo este pastor, es que Dios hoy está haciendo algo nuevo. Primero, vosotros no estáis con Dios. Aún no os has arrepentido. Y Él no puede tratarlo como su pueblo elegido. Y es que Dios está haciendo algo nuevo. Él está llamando de entre los judíos y de entre los no judíos a un pueblo que invoque su nombre. ¿Y qué es invocar el nombre de Jehová? Simplemente ser religioso. Porque podemos practicar una religión, ir quizás todos los días, sentarnos, salir, pero no ser transformados y cambiados, sino seguir con la misma naturaleza vieja. Y nosotros necesitamos ser transformados y para ser transformados necesitamos invocar el nombre de Dios. Que Él venga sobre nosotros y que Él haga su voluntad en nuestros corazones. Y el decirle haga su voluntad es porque yo me niego a mí misma y le doy el derecho a Él de gobernar mi vida. Entonces ya no tengo que intervenir yo en mi vida, sino que el único que puede intervenir en mi vida es Él. Pero hasta hoy nosotros todavía hacemos lo que queremos. Nos movemos como queremos. No le hemos dado el derecho a Dios completo de nuestras vidas. Arrepentirse es ¿qué? Dejar de ser
arrepentirme de lo que he hecho, pero convertirme a la nueva criatura, una criatura obediente, a una criatura humilde, a una criatura que busca el rostro de Dios. Entonces dice, ellos no han invocado el nombre de Dios, de Jesucristo, porque Él es el único camino. Mas sin embargo dice que ellos todavía permanecen en el viejo pacto, en el pacto de Moisés. Que Moisés tenía que ponerse un velo para que esa luz no pudiera enceguecer a su pueblo. Mas ese velo de la ley que nadie puede cumplir, en nuestra carne nadie puede cumplir. La ley es buena porque nos muestra nuestras acciones y nuestros actos ilícitos, pero no cambia al ser humano. El único que cambia es Cristo en nuestro corazón cuando le permitimos que Él entre. Entonces Él viene con una forma de transformarnos completamente. Si nosotros cedemos, pero si usted no cede y yo no cedo, ¿cómo Él puede cambiar? Él nos ha dado un libre albedrío donde nosotros podemos elegir qué queremos. Y ese libre albedrío es el que a veces nos estorba porque nosotros queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere. Entonces le dice, es que Dios hoy está haciendo algo nuevo. Él está llamando de entre los judíos y entre los no judíos a un pueblo que invoque su nombre. Y también le dijo, vosotros no estáis al día con Dios. Pues dice, habéis retrocedido al sistema de Moisés, que sencillamente ya ha pasado de moda. Ellos siguen en los ritos, en las costumbres, en la religión, pero no están viviendo el ministerio del Espíritu. Entonces dice aquí, pues ha sido superado por un nuevo modelo, o sea que ahora hay un nuevo modelo, en la semana 69 hay un nuevo modelo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice en 2 de Corintios capítulo 3? Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Dice, ¿o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Yo no necesito de una carta de recomendación de que soy hija de Dios, porque la misma palabra dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo da testimonio de que si soy verdaderamente hija de Dios, es el Espíritu el que da testimonio. Entonces, no es una carta de recomendación la que yo necesito, sino que mi carta está escrita en mi corazón y esa carta dice que es leída por los demás. Lo que hay en mi corazón, los demás lo pueden ver. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estoy hablando yo? Eso hay en mi corazón. Entonces, ¿dónde están mis cartas de recomendación? En mi corazón. No cartas con una tinta o con un lapicero hecho por mano de hombre, sino que es el Espíritu Santo que da testimonio de mí. Si soy verdaderamente una hija de Dios. Estamos en la transformación, sí, estamos en el cambio. Y dice ahí, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Moisés se escribió en tablas, pero hoy se escribe en mi corazón si el Espíritu mora en mi vida, por el poder del Espíritu transformador en mi ser. Entonces dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea que el apóstol Pablo dice, no porque usted sea mejor que otro, no, nadie es mejor aquí, sino que
eso viene de lo alto. Yo no tengo que competir con usted ni con nadie. Porque dice no que sea yo competente, sino que Dios mismo es el que relata quién soy yo. Él es el que va a dar testimonio de mí. Si yo vivo una vida de acorde a su palabra, a su verdad, o estoy viviendo en mi carne. Entonces dice aquí, no que seamos competentes porque nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, o sea, servidores, porque usted y yo solo somos servidores, competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si usted se da cuenta, dice espíritu con E pequeña. Cuando dice E pequeña, está hablando de mi espíritu. O sea que el nuevo pacto debe estar escrito ¿dónde? En el espíritu mismo mío que estaba separado de Dios, que se había alejado de Dios, que estaba muerto porque hubo separación, pero a través de su espíritu, hoy mi espíritu es vivificado. Entonces dice, no de letras, sino del espíritu, el espíritu mío, no el de Cristo, no el de Dios. Porque la letra mata, más mi espíritu vivifica, porque solo mi espíritu unido al espíritu de Él va a vivificar todo mi ser. Luego dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El pacto era basado en la ley. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Estamos en el tiempo del ministerio en que nuestro espíritu se comunica con Él. Usted podrá decirme, ¿por qué ustedes dicen que Dios les dijo y a mí no me habla? Porque Dios puede hablarle audiblemente, pero a Dios no le importa que usted escuche audiblemente si su vida va a continuar igual. Él quiere manifestarse al ministerio del Espíritu, al ministerio de la justificación. Porque por medio de Jesucristo yo fui justificada y en esa justificación mi corazón, mi espíritu tomó vida porque ahora el Padre me acepta como su hija por medio de la justificación de Jesucristo. Entonces dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu suyo y mío con Él? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, que fue lo de Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Nuestra esperanza es Cristo ahora. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, cancelado, anulado. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, porque siguen viviendo en las costumbres, en la religión, bajo ese viejo pacto que es su pueblo, y muchos de nosotros estamos en ese viejo pacto. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, como leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solo Cristo puede quitar ese velo que dio inicio a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Pero nosotros vamos a poder superar los obstáculos en nuestra vida, como dice más abajo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea que necesitamos arrepentirnos, pero también necesitamos convertirnos para que ese velo de la carne sea quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, porque el velo de la carne fue quitado, ahora miramos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Ahora que el velo ha sido quitado, podemos entender su palabra.
y podemos ver la gloria de Dios. Dice, y en esa gloria somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Usted necesita y yo necesito ser transformada de gloria en gloria por medio de su verdad, por medio de la comunión con Él, para que cuando Él retorne, o sea que Él venga o que yo vaya al descanso, yo pueda estar con Él y ser parte de ese cuerpo. Pero necesito un cambio de mi vida, necesito arrepentirme y convertirme y ver la gloria de Dios cada día en mi vida. Cierre sus ojos allí, querido Padre Dios. Te doy gracias por esta palabra, porque abren nuestros ojos espirituales como nuestros oídos espirituales y sella, Señor, con ese sello de tu Espíritu nuestro ser en ti. Padre, te alabamos y te glorificamos porque nada hay oculto, dice tu palabra, sino que todo está al descubierto para que te conozcamos tal y como tú eres y poder ser creados a la misma imagen tuya. Te ruego, Señor, que esta palabra sea convincente, Señor, en los corazones y pueda traer vida, Señor, a muchos. Padre, todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde.